y señalamos que nuestras obligaciones las estamos estudiando según el objeto. Y cuando estamos hablando de nuestra clase, de nuestras obligaciones según el objeto, vamos a estar pendiente a esa prestación. Entonces, la semana pasada trabajamos las obligaciones divisibles e indivisibles y estuvimos trabajando también pues las obligaciones alternativas. Cuando hablábamos de las obligaciones alternativas, hablábamos o decíamos que hay unas obligaciones que son conjuntivas cuando el objeto de la prestación son dos o más prestaciones, es decir, me obligo a entregar una casa, un carro, más una suma de dinero. Entonces, ahí estoy haciendo una obligación conjuntiva porque mi prestación está conformada de tres cosas. Necesariamente tengo que cumplir las tres cosas. Es decir, tengo que entregar la casa, transferir el dominio, tengo que entregar o transferir el carro y tengo que dar o entregar el dinero. Entonces, encontramos que hay unas obligaciones conjuntivas, vamos a ir poniéndolas aquí, que estas obligaciones son cuando la prestación no es única, no me obligo solo a una cosa, sino que tengo una obligación con varias, con varias prestaciones, o sea, la prestación está conformada de varias cosas que debo de cumplir. Para eso estaríamos hablando entonces de obligaciones conjuntivas. Son bastante comunes en este tipo de obligaciones conjuntivas. Yo tengo que cumplir todo lo que me estoy obligando, lo nos dice la norma, para entender que están satisfechas. Si no se cumplen la cantidad de los objetos que tengo en una obligación conjuntiva, mi obligación la he cumplido de manera parcial, porque no hay un cumplimiento total de la misma. A diferencia de las obligaciones alternativas, que fue donde quedamos la clase anterior, las obligaciones alternativas es cuando yo me obligo a me obligo a varias cosas y con que satisfaga una de ellas ya me he liberado del resto me he liberado de la obligación. Es decir, cuando en algunos negocios se pacta que una persona se obliga a entregarle a otra, por ejemplo, o me entregas un carro más 100 millones de pesos o me entregas una casa. Entonces, yo tengo dos obligaciones, tengo una sola obligación, pero la obligación es alternativa. O entrego el carro más el dinero en efectivo o entrego la casa. Cualquiera de las dos, fíjense que ahí hay una o disyuntiva, uno o lo otro, cualquiera que yo como deudor escoja, a menos que se haya pactado que el acreedor es quien lo va a escoger, estaremos en presencia de una obligación alternativa y se va a satisfacer cuando yo cumpla 100% una de las dos opciones que que se me ha puesto o se me ha señalado. Hablábamos que cuando hay una ejecutivo por una obligación alternativa, el juez da 5 días al demandado para que fije o diga cuál obligación de las alternativas que tiene va a cumplirlas. La persona tiene la obligación de escoger, de decir, voy a cumplir mi obligación con X o con Y, pero la que él escoja, esa será sobre la cual se va a emitir el mandamiento ejecutivo. Ahora, si la obligación, si dentro de los 5 días que le da el juez dentro de una obligación alternativa a la persona para que escoja cuál es la obligación con la que va a cumplir, y no lo responde, ya sería el acreedor, en este caso el demandante, nos dice el Código General del Proceso,
quién va a decir con cuál obligación va a cumplir su deudor, que en procesal sería el demandado. Entonces, y todo el proceso ejecutivo se continuará con la elección que escogió el acreedor. Entonces, tenemos que las obligaciones alternativas tienen esa característica, que o se cumplen todas o yo cumplo toda la parte que escogí o porque no puedo cumplirla porcionada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de objeto divisible y decíamos que las obligaciones alternativas eran indivisibles por ley porque la ley lo señalaba? Entonces, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo es, supongamos que yo he pactado con alguien que me obligo a entregar la suma de 200 millones de pesos o te entrego una casa en Las Margaritas. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, el ejemplo que tenemos, encontramos que usted puede, aquí tiene una obligación alternativa, o usted recibe la entrega de los 200 millones o usted entrega la casa en Las Margaritas. No puede, aquí es indivisible, no puede decir que va a entregar 100 millones y yo te voy a entregar un lote. ¿Me doy a entender? Porque usted nos está obligando, aunque los 200 millones se puedan dividir, aunque la casa no necesariamente tenga que estar o jurídicamente adherida al lote, que puede ser una casa móvil o de construcción liviana, cualquiera de estas cosas que se pueden dar, no necesariamente yo voy a poder dividir esto con esto. Yo o te entrego una casa, por ejemplo, yo no te puedo entregar el 50% de una casa, de la propiedad de una casa, y yo te voy a entregar 100 millones. No. O escojo los 200 plenos o escojo la entrega de la casa plena. No puedo partir, no puedo dividir, aunque la entrega del dinero sea una cosa divisible. Por eso en las obligaciones divisibles nos decían que las alternativas no las podíamos dividir. Eran jurídicamente, eran para la ley o son para la ley indivisibles. Escoges una y la vas a escoger al 100%. Hoy, señores, vamos a ver otro tipo de obligaciones y se van a llamar las facultativas. Y en estas facultativas se van a parecer a las alternativas, pero no son alternativas porque aquí yo no tengo la escogencia de lo uno y de lo otro. En este tipo de obligaciones, yo me obligo a una cosa principal, pero mi acreedor me faculta satisfacer esa obligación con otra cosa. Entonces, a diferencia de las alternativas, que son desde que arranca, desde que se concibe la obligación, encontramos que ellos tienen dos objetos en su prestación, perdón, en su objeto puede tener varias cosas, varios elementos en su prestación, y que esa prestación se puede cumplir a escoger con cualquiera de estas cosas a escogencia del deudor. En las facultativas yo me obligo a una y solo a una, sino que a mí el deudor, el acreedor, un acto de su absoluta voluntad, me faculta a cumplirla con otra cosa. Entonces, vamos a revisar la norma y vamos a poner los respectivos ejemplos para que ustedes entiendan cuando estamos en presencia de una obligación facultativa. Entonces, por favor, leamos el 1500, vamos a leer, vamos a poner aquí el número del artículo, el 1562 del Código Civil, por favor.
Dice, obligación Pregunta. Por favor, leamos. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Entonces, fíjense, nosotros no, en este tipo de obligaciones, usted se va, a diferencia de la alternativa donde usted se obliga a 2 o más, aquí usted se va a obligar a una cosa determinada, pero a usted se le va a facultar, se le va a poder decir, en caso que no pueda cumplir con esto, lo hará con aquello. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Alguien le dice, Pedro se obliga con Juan a entregarle una casa en Las Margaritas. ¿Quedó claro? La fecha de la entrega será el 15 de agosto. En caso que no pueda entregar la casa el 15 de agosto, podrá pagar una suma igual a 200 millones de pesos. ¿Cuál es la obligación que se está haciendo Pedro con Juan en el caso? Facultativa. Por eso, pero ¿cuál es la obligación que él tiene, Pedro con Entregar Juan? la casa. Entregar la casa. Esa es la obligación. Pero se le está diciendo que si al 15 de agosto él no puede entregar la casa por X o Y cosa, él pagará o satisfacerá su obligación con la suma de 200 millones de pesos. Fíjense que se le está facultando otra cosa, pero la obligación es la entrega de la casa. Esa es su obligación, sino que el acreedor está facultándolo o le está permitiendo satisfacer la obligación con otra cosa distinta a la que inicialmente han pactado. Ahora, es necesario también tener en cuenta que este tipo de obligaciones usted no puede pedir lo que ha facultado, es decir, usted no va a poder, cuando vaya a ser el ejecutivo, ustedes saben que los procesos se dividen en dos, en procesos declarativos y en procesos ejecutivos, y en civil se dicen que en procesos de jurisdicción voluntaria. El proceso ejecutivo tiene como objeto que las obligaciones de las personas se cumplan, de los deudores se puedan exigir. Es el proceso donde yo puedo obligar a otra persona, puedo no obligar, donde yo puedo exigirle a otra persona el cumplimiento de una obligación. Eso es un proceso ejecutivo, es el trámite judicial por el que tiene como propósito satisfacer una obligación. Por eso hablamos de procesos ejecutivos. Entonces, eso lo verán ustedes en procesal cuando ya están viendo procesal. No, profe. Bueno, Vamos a empezar. bueno, para que tengan claridad, hay procesos que son declarativos, ejecutivos y de jurisdicción voluntaria. En los procesos declarativos, lo que se busca es que se declare un derecho. En un proceso ejecutivo, lo que se persigue, lo que se quiere, es que ese demandante exige a través de esa acción judicial que el demandado, que es su deudor en la relación obligacional, cumpla con la obligación que contrajo. Eso es un proceso ejecutivo. Entonces, cuando yo voy a demandar en un proceso ejecutivo la exigencia de una obligación facultativa, yo no voy a poder exigir lo que faculté con que podría cumplir. Yo tengo que exigir es la obligación, la primera obligación, a lo que realmente él se obligó, no a lo que faculté a la parte o al deudor para que satisfaciera mi obligación. Miremos el artículo 1563, donde podemos, por favor, alguno lo lee, donde podemos apreciar lo que la norma nos está diciendo. Por favor, alguno. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho a pedir otra cosa que aquella que el deudor es directamente obligado. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora,
no tiene derecho para pedir cosa alguna. ¿Qué te está diciendo esta norma? Gracias, Laura. ¿Qué te está diciendo esta norma? Esta norma nos está diciendo algo que es completamente certero. Nos está diciendo, mire, cuando usted tiene una obligación facultativa, usted solo va a poder pedir directamente a lo que esa persona se ha obligado. No puede pedir cosa distinta. Ahora, si por fuerza mayor hay una destrucción de la cosa y no media culpa, usted tampoco puede pedir lo que se facultó a esa persona para satisfacer la obligación, porque aquí hay una obligación que es directa. La otra simplemente es facultativa. En el caso de que usted no pueda, en el caso de que no se dé esta, entonces lo faculto para que me cumpla con esta otra. Pero esa otra es simplemente entra a jugar un papel en el caso de que no se pueda cumplir con la obligación que directamente se obligó o se pactó. ¿Ha quedado claro el asunto de la obligación facultativa? En realidad ya son muy sencillas. Sí, profe. Perfecto. Ahora, cuando hay dudas entre una obligación alternativa y una facultativa, o sea, usted no sabe si está en una alternativa o una facultativa, el 1564 nos señala que usted tiene que entender que está en presencia de una obligación alternativa. ¿Por qué se va a preferir que se tendrá alternativa? Porque este tipo de obligaciones alternativas tienden a favorecer, por ejemplo, al acreedor, en que van a haber dos cosas y si perece una, pues él va a tener que cumplir con la otra cosa que todavía subsiste. Entonces, usted, si tiene dudas, si es alternativa o facultativa, pues entiéndala como alternativa. Eso es lo que hay que decir con respecto a este tipo de obligaciones. Ahora vamos a mirar estas son obligaciones que son bastante sencillas, que son las obligaciones de género. Vamos a mirar las obligaciones de género y de cuerpo cierto. Entonces vamos a mirar género, obligaciones de género y de cuerpo cierto. ¿Algún compañero de ustedes, por favor, que se sirva dar alguna explicación con respecto a este tipo de obligaciones, las obligaciones de género y a las obligaciones de cuerpo cierto? Los escucho, señores, por favor. Buen día, profe. Buenos días, José, ¿cómo está? Bien usted. Pues las de género se refieren a aquellas obligaciones en las que el acreedor puede pedir algo o sea, un algo, pero este no puede ser específico, sino que debe estar dentro de un género o especie, siempre y cuando la calidad sea más o menos aceptable. O sea, un ejemplo, si yo pido un celular de tal tipo, no puedo pedir uno en específico dentro de eso, sino que puede ser cualquiera de esos de ese tipo o de ese género. Mientras que el de cuerpo cierto hace referencia a un objeto en específico y, o sea, ahí sí aplicaría el hecho de yo pedir, quiero específicamente este equipo y dependiendo, no, en estos casos no será, las condiciones en las que esté el equipo dependerán del, ay, perdón, se me olvidó ese pedazo. Tranquilo, va bien. Las condiciones de este dependerán las condiciones o calidad de este serán específicamente de dicho equipo y aunque haya otro mejor o algo en mejores condiciones para cumplir con la obligación, dado que eso fue lo que se pidió o es específicamente, pues este será el que reciba a la persona. ¿Algún otro compañero que quiera complementar o decir algo aparte de lo que ha presentado nuestro Pues, compañero? a mí sí me gustaría pues comentar algo respecto a lo que usted dijo de la Casa de las Margaritas. Ahí se estaría presentando una obligación
sea, digamos que puede ser de género, porque hay muchas casas en la Margarita, pero como tal no se especifica una que cuente con unas condiciones específicas claras como para decir que es de cuerpo cierto. Me gustaría que usted me aclarara ahí. Sí, si yo digo una casa en las Margaritas, te puede, es una obligación de género porque puede ser cualquiera de las Margaritas. Pero si yo te digo la casa la casa ubicada en las Margaritas con matrícula inmobiliaria 340-11222333 y con referencia catastral 000120000115, ya te estoy individualizando el bien porque no te estoy diciendo cuál es la casa. Y entonces o me cumples con la entrega de esa casa o me cumples con la entrega de los 200 millones en el caso de este. Si yo le pongo identifico o individualizo, pero si yo digo una casa en las Margaritas, la obligación es de género. Pero si especifico esto y lo llevo a individualizarlo, estaré en presencia de una obligación de cuerpo cierto. Ahora, señores, estas dos cosas, obligaciones de género y cuerpo cierto, tienen mucho que ver con bienes. Cuando ustedes vieron bienes, ustedes les dijeron que era el género y les dijeron que era el cuerpo cierto, ¿correcto? Por favor, les pido que me recuerden qué es una obligación, qué es el género. A ver. A ver, señores, ¿qué es el género? Si no hablan, los escojo al azar. Sayi Vergara, ¿qué es el género, por favor? Sayi. Sayi no sabe qué es el género. Karen Camargo, ¿qué es el género? Karen. Bueno, yo entiendo que el género son aquellos que se deben a una indeterminada, a una clase, en general, No, eso sería el concepto de una obligación de género. Estoy preguntando qué es el género en derecho. Carlos Pérez, ¿qué es el género, señor Carlos? Señor, pues en base a la explicación de obligaciones de género, diría yo que un objeto determinado, un individuo en específico. Cero. Harbin, ¿qué es el género? Señor, es lo que se llamaría como la especie. La especie lo podrías colocar como cuerpo cierto, pero no como género. Jacob Arrieta, cuéntame. Okay, profe, yo considero que son aquellos bienes que digamos que se distinguen por los demás, pues por su misma especie, que tienen condición, digamos que, cosas de género que, digamos que cumplen características iguales con otras. Te estás acercando un poco a la definición. Que al contrario que cuerpo cierto, estas de cuerpo cierto cumplen, digamos, una condición propia, que no puede ser igualada, al menos en la de género es como más universal, más general. Valeria Romero, cuéntame, Valeria, ¿qué consideras tú que es una obligación de género? Más bien, ¿qué es el género? Esto es un concepto de bienes, eso no lo ve uno aquí en obligaciones. A ver, Valeria. Profe, yo quiero decir algo. Lo que pasa, Sí. profe, Sí, Mario, yo cuéntame. quiero decir algo. Lo que pasa es que
cuando nosotros nos hablaron de esa temática, nos pusieron algo que se llama ventas por cabida o cuerpo cierto. Entonces no sé si Pero la venta por la cabida y cabida cuerpo viene cierto lo ven, deben de verlo ustedes cuando están en contrato, porque si ustedes ven eso en bienes sin ver obligaciones, no van a entender ni papa lo que están explicando. Profe, es que el profe siempre hacía bastante como casuística, ponía ejemplos y por eso tocó el tema de la cabida y cuerpo cierto. Y lo de género y cuerpo cierto también lo explico, pues, creo yo que no profundamente, pero sí. De lo que yo le entendía a él es que cuando es género es como el criterio de agrupación, como la clase, mientras que si es cuerpo cierto es como ya el individuo, las características. Así Nos es. decía que, por ejemplo, hay cosas que uno compra, entonces los compra en género. Compra, no sé, un bulto de algo, entonces está el No, bulto si tú ese. me dices que compras un bulto de algo, ya me lo estás individualizando porque la norma dice que cuando ya tú has separado y pesado una cosa de género, ya deja de ser cosa de género y pasa a ser cuerpo cierto. Miremos lo que ocurre con esto. Las cosas de género, como dijo el compañero, lo explicó bien, manifestó que las cosas de género son aquellas que tienen características comunes a otros individuos. Nos sirve para identificar las características que le son generales, que le son comunes a un grupo de individuos o a un grupo de cosas, características generales. Como dijo el compañero, una casa, el concepto de una casa me indica que tiene que tener unas características. Pero si yo digo, por ejemplo, me obligo a entregarte una silla, yo te puedo entregar cualquier clase de silla porque el concepto de silla agrupa muchos individuos, es un concepto que abarca muchas silla abarca características comunes que son compartidas con muchos individuos o con muchos objetos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo estoy hablando de género, estoy hablando de características comunes a un grupo. Mientras que cuando hablo de cuerpo cierto, me estoy hablando de individualización de las cosas. Ahora, nosotros cuando hablamos de cosas de género, siempre tenemos que ir atado a una cantidad, peso o medida, porque el género como tal es un conjunto de características, mientras que cuando yo tengo que hablar de una cosa de género, tengo que delimitarla, ya sea por su cantidad, por su peso o sus medidas. Voy a poner un ejemplo. Yo cuando les digo, yo no me obligo, y voy a poner un ejemplo con obligaciones, yo no me obligo a entregar gallina, porque si yo me obligo a entregar gallina, la gallina es un concepto que agrupa a una raza de aves de corral, a una especie de aves de corral. Cuando estoy hablando de especies, estoy hablando de especies biológicas, no jurídicas, que hay muchos individuos y no sé cuándo me voy a entender que satisfice la obligación. Cuando yo tengo una obligación de género, tengo que amarrarla siempre, siempre, señores, a una cantidad, peso o medida. Yo me obligo a entregarte 5 gallinas. Eso quiere decir que yo me voy a obligar a entregarte 5 individuos que tienen como característica común el hecho de ser gallinas. Ahora, como dijo el compañero lo explicó bien, al decir que yo me puedo obligar a entregarte 3 celulares iPhone 12 Pro de 126, 128, ¿no? 128 de memoria. Yo estoy dando unas características específicas de qué me estoy obligando, sin llegar a individualizar ninguna de las cosas, objetos por las cuales te voy a obligar. ¿Cuántos iPhone 12 Pro Max de 126 de memoria hay en el mundo? Sería la pregunta. Ustedes me dirán, profesora, hay muchos Samsung que tienen esa característica, muchísimos. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de ese tipo de obligaciones,
estamos en presencia de de este tipo de obligaciones, yo tengo que atarlas, unirlas a una medida, a una cantidad o a un número para poder cumplirla o satisfacerla. Ustedes cuando vieron obligaciones debieron de ver el género especificado. ¿Qué es el género especificado? Es el que se usa cuando yo doy características más allá de la simple generalidad, como por ejemplo, más allá de la generalidad, que por ejemplo, yo no voy a decir te debo un celular, yo especifico la marca, el modelo, la memoria, la pantalla, memoria RAM, todas esas especificaciones que yo doy sin llegar a individualizar exclusivamente a ese objeto. Entonces, cuando yo lo individualizo y lo hago, lo separo del resto, aunque tengan características comunes, lo estoy individualizando a tal punto que no haya duda que ese es individuo y no otro de su especie, de su género. Estoy hablando de especie o cuerpo cierto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo les voy a comprar un caballo, estoy hablando un caballo de paso fino, vamos a suponer. Estoy hablando de una obligación de género. Pero si yo te digo, yo te voy a comprar el caballo de paso fino llamado Melaza, una yegua de 3 años, ganadora de los certámenes tales y tales, madre de padre Caramelo y de madre Azúcar Morena y de la hacienda Sutana de tal, y pongo 20,000 descripciones, pongo todas las descripciones necesarias para que ustedes sepan que yo estoy hablando de ese caballo en particular y no de cualquier otro, estaré en presencia de una obligación de cuerpo cierto. ¿Ha quedado claro? Cuando estamos en cuerpo cierto, cuando hay una individualización de cualquier individuo que tenga de frente al resto de el género, donde no hay duda que es ese y no otro. Ahora, ustedes me dijeron que el profesor les enseñaba pues bastante casuística, y me imagino que él debió de enseñarles cómo se individualiza un bien raíz, un bien inmueble. Los bienes inmuebles también tienen una forma legal de individualizarse. ¿Alguno de ustedes se acuerda de cuál es esa forma legal que tiene un bien inmueble para individualizarse? Señor, nos comentaba que hay un El proceso número de matrícula, ¿no? No, señor, si me lo pone solamente así, está errado. La norma exige muchas otras cosas. Cuéntame. Él nos comentaba que comenzaba con un proceso de separación no recuerdo la otra palabra. De deslinde y amojonamiento. Exacto, va por ahí, creo que era ese. Y ya después se pedía entonces ya la separación con la matrícula inmobiliaria propia y así pues se deslindaba el otro bien. Pues señores, principal. déjeme decirle que la información que tienen es parcial, porque la norma dice que cuando ustedes van a hacer una identificación de un bien inmueble, y eso quiero que se lo graben para toda la vida, debe de contar primero con un número de matrícula inmobiliaria, segundo una referencia catastral, tercero la indicación de los linderos y medidas, de los colindantes y del predio y de el título precedente a este. ¿Quedó claro? Si no tienen estas 5 cosas que les estoy señalando, el bien no ha sido debidamente individualizado. Aparte de estas 5 cosas, tengo que indicar la dirección, el municipio y el departamento donde se encuentra ubicado. Es decir, si yo no pongo todo esto, si yo no le pongo referencia catastral, no le pongo matrícula, no le pongo linderos, no le pongo colindancias, no indico el título precedente, no indico en dónde la dirección, ni
el municipio ni el departamento donde se ubica, el bien está mal individualizado. ¿Y qué van a tener ustedes cuando estén en un proceso? Les van a pedir, el juez le va a decir, no hay claridad de que ese sea ese bien y no otro. Porque cuando se identifican inmuebles, sí es bastante quisquillosa la norma para la correcta identificación del mismo. Entonces eso es simplemente, eso es como para clase de bienes, porque eso lo señala la ley, lo dice el nuevo estatuto de registro, que tiene que contar con eso para que esté correctamente individualizado. Si no, tampoco te lo van a rechazar en el IGAT y el juez va a tener dudas sobre si ese predio es o no es el objeto del proceso. Bueno, ahora tenemos obligaciones de género y de cuerpo cierto. Obligaciones de género son aquellas que recaen sobre cosas de género, es decir, sobre cosas que comparten características comunes a otras. Si se acaba, ya les mando el link. Estas características comunes, como ya los estábamos señalando, permiten que se satisfaga